Por la célula parlamentaria aprista, hará uso de la palabra su vocero, el señor Javier Velázquez, por 7 minutos. Muchas gracias. Primero quiero saludar al primer ministro y a su equipo ministerial. El aprismo está comprometido con el progreso y el desarrollo del país a largo plazo. Sabemos que ese progreso, ese desarrollo toma su tiempo, necesita mucho esfuerzo para llevar al país por el camino correcto. Si ese es el propósito de este gobierno, nosotros estamos dispuestos a apoyar, señor primer ministro. Y por eso creemos que esta solicitud de confianza de este gabinete no debe ser un ritual simbólico de venir a contar cuántos votos respaldan el programa de gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski, sino tiene una característica adicional. Por primera vez este gobierno se encuentra con un parlamento que en la oposición hay una mayoría numérica. Y el primer ministro tiene que ser el gran organizador de los espacios del diálogo y la convergencia para garantizar la gobernabilidad del país. Porque no podemos permitir que a esta hora, después de 5 años perdidos en el gobierno pasado, que el fantasma de la incertidumbre pueda poner en peligro todos los que los peruanos con mucho esfuerzo en estos 20 años han logrado para el Perú. Por eso es que me llama la atención, señor primer ministro, de que al momento de su exposición no haya una línea del diagnóstico de cómo han recibido el país. Porque en la fraseología genérica del discurso se puede decir o se puede entender también o interpretar que los últimos gobiernos manejaron el país en piloto automático, y me parece que eso sería una apreciación injusta. Nosotros, presidente del Congreso, el gobierno del presidente Alan García sí tuvo una estrategia para hacer crecer el país y para derrotar la pobreza. Nosotros tomamos la decisión de estimular la inversión privada e incorporamos como políticas públicas 2 innovadoras, que fueron una, el presupuesto por resultados, y hacer una verdadera y auténtica estrategia para luchar contra la pobreza y la desnutrición crónica infantil. Por eso que no es por piloto automático, señor primer ministro, que en el gobierno del expresidente Alan García la pobreza fue derrotada 20 puntos. 20 puntos. Nosotros encontramos la pobreza en 48.2% y la dejamos en 27.5%, algo más. Y fíjense la paradoja. Por eso es que cuando hablemos del término revolución social, algunos podrían entenderlo como la continuidad de la gran transformación. Y esperemos que este programa no sea una frustración en los próximos 5 años. Vamos a acompañar con la confianza, pero vamos a decirle al país, debemos decirle cómo lo hemos recibido. Porque como bien se ha dicho por otros voceros, el Perú, con el terremoto de Pisco, con los graves efectos que generó la crisis económica internacional, que no la promovió el Perú en el gobierno 2006-2011 creció al 6.9%. En el gobierno del presidente Toledo, con la recesión en ese entonces, la economía creció 4.8%. Nosotros le dejamos un país sólido económicamente al señor Humala. ¿Y cómo nos entrega un país? No solamente desacelerado económicamente, sino apenas el crecimiento de la economía, llegando al 4.1, 4.2. Entonces aquí de lo que se trata, señor primer ministro, es de hacer un claro diagnóstico de cómo hemos encontrado el país. El señor Humala, en el punto de vista político, dejó un país enfrentado, un país sin liderazgo, sin autoridad, que se había rendido en todos los aspectos, no solamente a la violencia callejera, sino también a la economía. Y en el ámbito económico, todos los economistas reconocen que no solamente fueron las externalidades las que hicieron que el país se desacelere, sino fue la falta de gestión, la falta de toma de decisiones. Por eso es que la economía creció menos. En el tema social, que fue la bandera del gobierno y que han gastado una inmensa cantidad de recursos estos últimos meses para vender sus programas sociales. El gobierno del presidente García, los programas sociales los compactó a 26 programas para que puedan tener una incidencia en la lucha contra la pobreza. Y nosotros duplicamos el gasto social entre 1.500
de 3.500 millones a 7.000 millones de soles. El señor Humala ha llevado el gasto social a 17.000 millones, pero nos encontramos con la paradoja, que ha recrudecido la desnutrición crónica infantil, que se ha recrudecido la anemia, que cada vez hay menos cobertura de vacunación en el país. Por eso, presidente del Consejo de Ministros, a través de la presidenta del Congreso, era bueno que se haga un diagnóstico de cómo encontramos el país. Me preocupan algunas cosas que todavía no se han dicho y que quisiera que en el detalle, por ejemplo, el ministro del sector respectivo nos pueda decir. No se ha hablado nada de los proyectos mineros. La gran fuente de recaudación de la economía del país son los ingresos por recaudación minera. Y no se ha hablado nada de Tía María, no se ha hablado nada de Las Bambas, no se ha hablado nada de Conga. Pero también quisiera decirle, señor presidente, ¿qué nos preocupa? Por ejemplo, el tema del gasoducto del sur. El tema del gasoducto del sur, que le va a costar 7.500 millones de dólares a todos los peruanos, que el 2015 ya se le ha cobrado en la facturación a los más pobres, se les ha cobrado el 5% de esos 7.500 millones de dólares, que este 2016 tenemos que pagar el 15%, el 2017 el 45% de ese proyecto oneroso, y el 2018, y eso ¿en qué va a tener incidencia? En el aumento del servicio de energía eléctrica para los ciudadanos. Ese esquema se va a continuar, no se ha dicho absolutamente nada. No se ha dicho nada también, por ejemplo, que nosotros recibimos un país endeudado al 34% del PBI, lo redujimos al 22%, y el señor Humala irresponsablemente, perforando la disciplina fiscal, ha sobreendeudado al país al 25%. ¿A cuánto van a llevar ustedes la deuda externa el 2021, señor presidente? Pero por lo demás, quiero decirle, antes de terminar, presidente, esta investidura tiene una característica, es de propuestas y de debate. Queremos que los ministros a la hora de su intervención puedan establecer cuáles son metas medibles, creíbles, por las cuales quieren llevar al país al 2021. No podemos, y me parece muy bien, que si se ha hablado de piloto automático con relación al gobierno anterior, eso es absolutamente poco serio y irresponsable. Por eso, presidenta, nosotros entendemos la complejidad de lo que significa manejar un país, de todos los... Tiempo adicional, por favor. Pero también sabemos del enorme esfuerzo que los peruanos están dispuestos a realizar si es que ven un gobierno con propuestas creíbles. Todos aspiramos a que el Perú del 2021 sea un Perú que haya abandonado ese escenario de ser un país de ingresos medios. Pero tenemos que hacerlo con mucho diálogo, con mucha convergencia, señor presidente del Consejo de Ministros, sin nada de soberbias. Yo creo que ahora necesitamos todos conjugar nuestros esfuerzos para llevar a la patria al 2021 a que sea esa república que todos anhelamos. Por eso, presidente, tenemos la condición de decir que vamos a apoyar todo aquello que vaya en beneficio del país. Pero vamos a mantener nuestra independencia como una oposición vigilante, seria, responsable. No seremos furgón de cola de nadie, pero sí seremos vigilantes que las políticas públicas sean serias y responsables y en beneficio del país. Gracias, presidenta. Muchas gracias, congresista Javier Velázquez. El congresista Lescano, por Acción Popular, vocero de Acción Popular, tiene el uso de la palabra por 5 minutos. Señora presidenta, señores ministros, señor primer ministro, colegas, el primer ministro ha hecho mención al presidente Belaúnde y al presidente Paniagua, dos referentes en nuestro país que salieron de sus gobiernos sin ser acusados de corrupción. Lamentablemente, en estos últimos tiempos, los 4 últimos presidentes en nuestra patria han sido acusados de actos de corrupción y han sido traídos aquí en el Congreso. Un primer reto, señora presidenta, un primer reto que tiene este nuevo gobierno es que el presidente Pedro Pablo Kuczynski se vayan como estos dos presidentes, sin acusaciones de corrupción, sin impunidad, para cambiar la historia. Hemos tenido, presidenta, hasta estos momentos, un modelo neoliberal indolente con la gente del Perú, insensible, con niños que mueren en las alturas del país con neumonía sin que nadie se haga cargo.
hemos tenido ministros de Estado que más parecían lobistas y no ministros, formulando proyectos para los grandes intereses económicos y no para el pueblo, dejando en manos de la pobreza a los trabajadores con miserables pensiones. Pero este Congreso que se ha acabado, el último Congreso que hemos tenido, ha demostrado de que el Estado, cuando hay indolencia de los gobernantes, de los ministros, sí puede hacerle la vida distinta a los peruanos. Y aprobó 2 leyes de la AFP, señor primer ministro, que le está cambiando la vida a la gente que se muere de hambre. Y un primer requerimiento es precisamente, primer ministro, señores ministros, que no se toque esas leyes, que esas leyes no se cambien, porque son favorables y consiguen el bienestar de los peruanos. Se está dando pasos positivos, señores ministros. Lo veo positivo, por ejemplo, que el gabinete haya llegado el mismo día del sismo de Arequipa. Eso me parece positivo, porque ya no es un Estado lento, con desidia, es un Estado que responde rápidamente. Pero hay muchas cosas que todavía se tienen que hacer y que el primer ministro no ha referido en su discurso. Sus medidas están positivas, pero hay cosas que tienen que ver con el desarrollo del Perú. Y una de esas cosas es la renegociación del gas de Camisea. Ministro de Energía y Minas, usted ya ha anunciado la renegociación, pero la renegociación se tiene que hacer bien, porque nos están pagando precios miserables a los peruanos por nuestro gas. Se están llevando el etanol, primer ministro, ministro de Energía y Minas. El etanol que por 2 leyes del Congreso está declarado interés nacional para promover la petroquímica. Y eso también se están llevando a precio huevo, a precio regalado. Y consecuentemente, el contrato, señor, sin necesidad de ninguna ley, se tiene que renegociar, porque ya el CIADE ha dicho que lo estaban estafando al Perú en el pago del precio del gas. ¿Y eso qué significa? Que el Estado, ministros, no está funcionando. Que hemos tenido ministros lobistas que han descuidado el interés nacional y que no han cuidado los grandes intereses del Estado. Y eso hay que reivindicarlo, reivindicar la decencia en el manejo de la cosa pública. Tenemos distinguidos ministros, una SUNAT que cierra los pequeños negocios a puntapiés y a patadas, y sin embargo promueve leyes de exoneración de las grandes transnacionales. Eso no se puede permitir de ninguna manera, porque eso es pues lo que ha estado pasando durante estos últimos gobiernos, con un doble discurso. Vienen acá, prometen maravillas y después están haciendo los lobbies en los ministerios, permitiendo la exoneración y el no pago. Y ahí tenemos ejemplos de las empresas que le deben grandes cantidades de dinero al país, las transnacionales de la telefonía o de las líneas aéreas. Y eso ¿quién lo está corrigiendo? Se hacen los muertitos, se hacen los disimulados. Son temas tabú. Eso no se puede permitir. No podemos permitir, ministros. A través de la presidencia, congresista Lescano, tiene 1 minuto adicional. Presidenta, me va a dar 1 minuto más el congresista Edmundo del Águila. Con todo gusto. No podemos permitir, ministros, que se cobren a los ciudadanos 5.000 comisiones en los bancos. Han eliminado una como si fuese gota de agua. 5.000 comisiones que se comen los sueldos y las pensiones de los ciudadanos y no pasa nada. ¿Está funcionando el Estado? No está funcionando el Estado. No está consiguiendo bienestar porque la Superintendencia de Banca y Seguros no hace absolutamente nada. Y está bien que se promueva el trabajo, ministro, lo vamos a ayudar, como lo vamos a ayudar al ministro de Trabajo. Pero hay SUNAFIL, la SUNAFIL tiene inspectores para verificar el cumplimiento de los derechos laborales. No tenemos ningún inspector en las diferentes regiones del Perú, y eso hay que cambiarlo, para que se vea, se verifique, ministro, el asunto del cumplimiento de los derechos laborales. Asociaciones pública-privadas, sí, pero ambos que asuman el riesgo. En este modelo, solamente pierde el Estado cuando le va mal a la inversión en educación, salud, trabajo.
y los privados no asumen ningún riesgo. ¿Qué se llama eso? Corrupción, entreguismo. Los privados hacen negocio a costa de los recursos del Estado, primer ministro. Asociación pública-privada, sí, pero con un modelo absolutamente distinto. En los colegios, usted ha dicho que va a repotenciar a los colegios, la educación privada, pero la educación en el Perú, ministros, se ha vuelto un negocio. Es lucrativa. Y la Constitución dice que la educación es un derecho, no es una mercancía. Y aquí se ha vuelto la educación una mercancía. Y se hace lobbies para que los padres paguen un montón de plata, pero reciban a cambio educación de baja calidad. ¿Queremos cambiar la educación? Bueno, hagámosla como derecho y no como mercancía, primer ministro. El agua. Bueno, hay que poner en la Constitución que el derecho al agua es un derecho humano. Para que culmine, congresista Lescano. Primer ministro, el agua. Hay que ayudar. Hay esquemas del agua en todo Lima que no funcionan porque abarcan varios distritos y nunca se pone agua. Hay que cambiar el esquema. Pero hay que establecer que el derecho al agua es un derecho humano, que no hay que privatizar. Eso tampoco es materia de lucro. Pero ahí que hay que tomar determinaciones rápidas. El Indecopi no sirve para nada, primer ministro, no defiende a los ciudadanos. Hay que reorganizarlo. Aquí hacen cualquier cosa en el Indecopi. Se ha convertido en un promotor de liquidadoras que cobran un montón de plata y no del defensor de los ciudadanos que pasan la vía crucis en los establecimientos comerciales y al recibir los servicios. Eso hay que cambiarlo. Si no estamos hablando de cosas bonitas y no pasa nada. Como se habla de cosas bonitas y cuando llamamos a los ministros ni nos contestan la llamada. El presidente ha dicho, hay que atender al ciudadano. Hay que recibir al ciudadano. Esperemos cuando el Congreso... Congresista Lescano, con este minuto termina. Gracias, presidenta. Bueno, cuando el congresista llama no es por un tema, pero no es por la representación de miles y de millones de peruanos. El friaje, ministro, hablábamos el otro día. No puede ser que año tras año llevamos frazadas y cuestiones pequeñas. No, política de Estado con el friaje. Casas climatizadas. Y usted reivindicaba a los profesores. Al profesor hay que devolverle el nivel que se le arrebató. Profesores que estaban en quinto nivel lo pusieron en segundo nivel. Es un atropello incalificable. Así no se mejora la educación. Y finalmente, ministro, algo importante. Se va a llevar los Juegos Panamericanos deportivos. Había deportistas acá. Todos los funcionarios de la IPD están acusados de corrupción con procesos abiertos. ¿Cómo? El ministro de Educación tiene que tomar determinaciones con esto. Si no estamos hablando cosas bonitas y no estamos cumpliendo con cambiar el país. Le vamos a dar el voto, señores ministros, pero a trabajar. Muchas gracias. Señores congresistas, ha terminado la primera ronda con los voceros. Se suspende la sesión hasta las 2:45. Bien, tal como ha señalado la presidenta del Congreso, el primer debate que se dio inicio fue con los voceros representantes de las diversas bancadas que conforman este Parlamento Nacional y se dará inicio en la tarde a las 2:45. Debemos señalar que en este primer debate que se dio inicio con la intervención del parlamentario Luis Galarreta. El legislador ha señalado sobre el discurso del presidente de gabinete ministerial, el doctor Fernando Zavala, y que no se ha señalado cuánto va a costar. Cuánto va a costar sobre los trabajos o estos lineamientos de trabajo que están enfocados en este gobierno. Asimismo, ha indicado que no ha señalado en esta sustentación sobre cómo ha recibido nuestro país. Asimismo, también ha indicado
el congresista Luis Galarreta sobre que en este discurso no se ha escuchado, no se ha mencionado sobre los temas de corrupción en el que ha señalado el Contralor General de la República. Seguidamente, ¿qué es lo que espera el congresista? Es que se puedan lograr metas, plazos y cuánto se va a costar. Seguidamente hizo el uso de la palabra el congresista Marco Arana. El congresista ha señalado que es necesario que no es necesario que se requieran o se impongan proyectos de inversión. Él ha señalado, en este caso ha mostrado su preocupación porque no se ha incluido en este plan de trabajo sobre el tema de ordenamiento territorial, asimismo sobre la evasión de tributos a grandes corporaciones. Y posteriormente el congresista Lescano también ha sentido su preocupación sobre el tema del friaje. Todos los años esto viene ocurriendo y lo que él espera es que se realice una política de Estado. Este es el inicio de la intervención de los voceros de las bancadas. Esto continuará, este debate, amplio debate relacionado a lo que sustentó el jefe de gabinete, el doctor Fernando Zavala, que estaba enfocado en los 4 ejes de su plan de trabajo. Nosotros hacemos una breve pausa y continúe con nuestra programación.